A ver, la situación en Bolivia ha llegado a un punto crítico, tanto que el gobierno ha lanzado un decreto que lo cambia prácticamente todo. Es un plan con unas consecuencias enormes, no solo para la economía del país, sino para el día a día de millones de personas. Así que vamos a analizarlo a fondo, a desgranarlo para entender qué significa de verdad. Y bueno, el decreto no se anda con rodeos, ¿eh? Empieza fuerte. Desde el principio, declara una emergencia nacional total. Ojo, que no hablamos de un simple ajuste, no. Hablamos de una medida drástica que lo abarca absolutamente todo. La economía, las finanzas y, bueno, hasta el tejido social del país. Pues bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, entenderemos por qué se ha llegado a esta emergencia. Luego veremos las raíces de la crisis según el propio gobierno. Desglosaremos su plan de choque, su estrategia y nos meteremos de lleno en las medidas clave. Y para terminar, nos haremos la gran pregunta: ¿y ahora qué? Venga, empecemos por el principio. ¿Por qué una medida tan radical? Pues el decreto persigue, digamos, tres grandes objetivos. Primero, estabilizar una economía que, según dicen, está al borde del colapso. Segundo, reactivar la producción. Y tercero, y quizá lo más importante, proteger la calidad de vida de la gente. Es la respuesta a una situación que el propio gobierno califica de insostenible. Pero, claro, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Para entender la solución, primero hay que entender bien el problema, ¿no? Y es que el propio decreto nos pinta un cuadro bastante oscuro, una especie de tormenta perfecta con varias crisis estructurales que han llevado a Bolivia a esta situación límite. Una de las alarmas que más fuerte suena es el desplome de las reservas internacionales netas. A ver, para que nos entendamos, esto es como la cuenta de ahorros de emergencia de un país, el dinero que guarda en dólares y otras monedas fuertes. Sirve para pagar importaciones, deudas, y esa cuenta, como vamos a ver ahora, se ha vaciado a un ritmo que asusta. Y aquí lo vemos, este gráfico lo dice todo. Fijaos bien, de tener un colchón de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a quedarse con poco más de 2.000 millones en 2023. Es una caída en picado, vamos, un desplome que explica la enorme presión financiera que tiene el país y que en parte justifica una respuesta tan contundente. Pero la sangría de reservas es solo la punta del iceberg. El decreto va enumerando otros problemas muy graves. Habla de un déficit fiscal crónico, o sea que se gasta mucho más de lo que se ingresa, de una inflación que se come el poder de compra de las familias, de la escasez de combustible, de una burocracia que lo paraliza todo, lo que allí llaman el Estado tranca, y por si fuera poco, de redes de corrupción que desvían recursos públicos. Vale, el panorama es complicado, ¿no? Pues bien, ante esta situación tan compleja, el gobierno presenta su plan de choque. Una estrategia que se apoya en tres pilares fundamentales, diseñados para atacar todos estos frentes al mismo tiempo. Vamos a ver cuáles son. La clave del plan es este triple enfoque. Por un lado, estabilizar, poner un torniquete a la hemorragia de las finanzas públicas. Por otro, reactivar, es decir, poner en marcha el motor de la economía para que vuelva a crecer. Y finalmente, proteger, crear una red de seguridad para que el ajuste no golpee de lleno a las familias. Muy bien, ya tenemos la estrategia general. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Ahora es cuando vamos a ver las medidas concretas, las que de verdad van a notar los ciudadanos y las empresas en su bolsillo y en su día a día. La primera medida, y seguramente una de las más polémicas, es tocar el precio de los combustibles. Durante años el Estado los ha subvencionado, lo que supone un gasto gigantesco para las arcas públicas. Así que el plan busca estabilizar estos precios para frenar esa sangría del dinero. Y aquí están los nuevos precios. La gasolina especial, por ejemplo, se fija en 6,96 bolivianos por litro y el diésel en 9,80. El objetivo aquí es doble. Por un lado, que el precio refleje un coste más realista y, por otro, reducir de forma drástica ese agujero fiscal que eran los subsidios. A ver, para que la economía se reactive de verdad, hace falta dinero fresco, ¿no? Hace falta inversión. Y para que llegue esa inversión, hay que ponérselo fácil a quienes arriesgan su capital. Por eso, el decreto se propone desmantelar el famoso Estado tranca, esa maraña de burocracia que frena los proyectos. Y la herramienta estrella para conseguirlo es el sistema Fast Track, o vía rápida. Esto es un cambio radical. Si un proyecto de inversión se considera estratégico, el gobierno se compromete a dar una respuesta sobre su viabilidad en menos de 30 días. Se acabaron las esperas de meses o incluso años. El mensaje para el inversor es claro. Aquí hay agilidad y certidumbre. Esta comparativa lo resume perfectamente. Se pasa de un comercio lleno de papeleo y trabas a uno mucho más ágil. ¿Cómo? Eliminando permisos para importar y certificados para exportar. El objetivo es muy simple, que las mercancías entren y salgan del país con mucha más facilidad y, sobre todo, más rapidez. Y con esto llegamos al tercer pilar, el escudo social.
porque, seamos sinceros, un ajuste económico de este calibre puede ser muy duro. Por eso, el plan incluye una serie de medidas específicas para proteger a las familias, sobre todo a las más vulnerables, durante toda esta transición. Un ejemplo muy concreto de estas ayudas es el bono educativo Juancito Pinto. El decreto fija su valor en 300 bolivianos por estudiante para el año 2026. Es un apoyo directo, dinero contante y sonante para ayudar con los gastos escolares de las familias. Y aquí viene una de las medidas de mayor impacto social, sin duda, una subida del 20% en el salario mínimo nacional, que pasará a ser de 3.300 bolivianos. Es un aumento muy importante con el que se busca compensar la subida de precios y proteger la capacidad de compra de los trabajadores con menos ingresos. Bueno, y después de ver todo este paquete de medidas, ¿con qué nos quedamos? Pues está claro que no estamos ante un simple retoque. Esto es un intento de reestructuración profunda y muy ambiciosa de toda la economía de Bolivia. La idea es clara. No se trata de poner tiritas, sino de reconstruir los cimientos del edificio. Desde liberalizar el comercio y cambiar las reglas de la energía hasta reforzar la red de protección social, todo apunta a un cambio de modelo económico a largo plazo para el país. Y así llegamos a la pregunta del millón. El plan es audaz, no hay duda. Pero claro, poner en marcha algo tan complejo es un reto gigantesco. La gran incógnita es si este cóctel de medidas, estabilizar, liberalizar y proteger todo a la vez, será la medicina que Bolivia necesita para salir de la crisis o si los efectos secundarios acabarán siendo demasiado duros. Solo el tiempo lo dirá.